Hola, hello, konnichiwa. Soy Keito Honma. Bienvenida a mi canal. Hoy vamos a visitar, vamos a conocer un sendero de cacao, chocolate. Aquí mira, Kanoabo, conocemos. Aquí está tan Valle, Kanoabo, chocolate, cacao de Kanoabo. Vamos a conocer aquí. Mira, acá todo el que conoce Kanoabo se enamora de Kanoabo. Y ¿Verdad? se enamora de Kanoabo es por la gente. Claro, porque Así es, ¿verdad? quizás se parece a un pueblito de cualquier otro, pero es que Kanoabo se enamora es la gente. También. Y el que llega a Kanoabo no se va de Kanoabo. Pero los dos, a usted le gustan Kanoabo. Gente viene acá y pega cariño y también le encanta. Sí, tal cual. Gracias, gracias. El que llega se enamora. Ajá. Y trae más gente. Más Y entonces gente. cuando vamos a ver, ya somos una comunidad. Imagínate. Y cuando uno sale y está en otros lugares Ajá. y por comentarios, ¿de dónde eres? No, de Kanoabo. Ay, yo conocí Kanoabo. Kanoabo es ¿Verdad? un pueblo bellísimo. Fui para la manga, fui para yo no sé dónde, fui para la represa. Entonces, ¿Verdad? eso es... Así multipolar, entonces multiplicando un par, No, ¿verdad? no, Increíble. total. El que menos conoce, conoce a dos personas que son de Kanoabo. Gracias. Pero de verdad agradezco. que... Por eso es que todos los que somos de aquí nos gusta nuestro pueblo. Y a ¿Verdad? veces suena como trilladito el hecho de que... No, es el pueblo más bonito de Venezuela. No, pero es que la gente hace acá. Regresamos gente, ¿verdad? Todo gente es más importante, venga, Sí, las claro. personas que viven, todo, Claro. cosas, eso. Por Entonces, eso, cuando agradezco. te recuerdas de Kanoabo, vas a decir, ay, qué gente tan chévere. No, así es multipolar esa cosa. A mí agradezco, ¿verdad? Agradezco como compartiendo ese con cariñoso. Sí, Cariño, total, entonces. Kanoabo es una Gracias. belleza. Así que bueno, espero Un que la placer. hayas pasado súper bien. Gracias. Que te devuelvas y con más gente. Gracias, agradezco. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Muy amable, gracias. Yo todavía, ahora mismo entra. Ey, eso Claro. también, te recomiendo el de parchita y el de coco. La local está pendiente. Muchas gracias. Voy a grabar. Guía también, gracias. Pero gracias por el cariño. Gracias. Chao. Así es, gente Kanoabo. Muy amable. Muchas gracias, de verdad. Sí. Yo soy paparazzi y yo lo miro esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? chévere. Hay que conocer, ¿verdad? Aquí sí. Claro. Así es. Aquí hace tour todo. Oh, mira. Aquí hace tour. Mira, cacao también. Hay que conocer otra vez historia de aquí. Todo. Vamos a conocer. Permiso. Aquí. Aquí podemos almorzar. Hay que echar gasolina primero. Pero así, todo sembran aquí, todo. Ajá. Todo criollo. Sí. Plátano, 0 zanahoria. kilómetros de verdad. ¿Verdad? Sí. Orgánico entonces. Sí, aparte. Aparte, ajá. Y si no es de acá, es el pueblo. Sí. Ujú. Interesante. Todo está aquí. Sí. Oh, aquí todo criollo, todo hecho en mano. Imagínate. Mira, permiso señora. Ah, sí, ¿ah? Cocina. Increíble, mira eso. Ay, con leña. Ah, interesante. Ah, buena. Sí. Me gusta. Y escuchaba, así todo plátano viene de finca de aquí todo. Ah, mira. Interesante, permiso. Permiso, señor de Cuba. Ay, increíble. Usted es un chef, gran chef, ¿verdad? Me imagínate. En la casa, usted está siempre. Ah, gracias. Y cachapa, ¿ah? Cachapa. Imagínate, todo bonito en todo. Ese cachapa de maíz, exactamente de maíz, ¿verdad? De puro maíz. No nada de como de tienda, nada. Aquí todo. Así. Entonces ese de maíz, quita todo y molir en Allá todo. está el molino, vea lo que usted vea. Ah, gran chef, voy a ver un poquito. Digo, ¿dónde está ahí? ¿Cuántas cantidades como hacer eso? Como ahí hay como 300 gramos 300 gramos. polvo, ¿ves? Imagínate, así herramientas, ¿ah? De verdad, de maíz todo entero, hay que utilizar todo. Arre. ¿Cuántas horas tiene que como cocinar a eso? Como 3 horas. 3 horas. 3 horas aproximadamente. Imagínate. Sancocha todo, ¿no? Sí. Ay, increíble, qué bueno. Ay, está sabroso una sopa. Ay, gracias a usted. Ay, increíble.
ambiente, naturaleza. Me encanta, me encanta. Eso es. Hay que ver. Ah, sí. Ah, morida, de verdad. No aguada nada, ese como más duro, ¿no? Sí. Así me cacha a pasar. Tan. Ya se las voy a hacer. Hoy fuera echar 4. No necesita aceite, nada, tranquilo así. Pum. No así. Bueno, esta cara de confianza. Profesional, ¿verdad? Confía, ¿verdad? Mucho tiempo ya haciendo. Mucha gente la sabe, ¿verdad? Imagínate. Tú también sabes, ¿verdad? Me imagino, obviamente. ya Claro, porque tú eres curioso, viéndola así, ya. ¿verdad? Así, ¿verdad? Pero imagínate así. Ya agarra conocimiento ya. Estaba trabajando en una fábrica de botellas de vidrio. El mundo del vidrio, de las botellas de vidrio, en la cual terminé estando 30 años. Trabajé 30 años en la fábrica, en 2 compañías. En una estuve 10 años y en otra estuve 20 años, viendo botellas. Bueno, de hecho, pues, yo soy chileno de origen. Entonces, cuando yo llegué aquí a Venezuela, yo llegué a trabajar en la Universidad de los Andes, en la ULA. Venirme a trabajar en temas del campo. Y la gente dice, bueno, pero ¿y por qué? Porque sencillamente yo en mi país, yo nací campesino, pero campesino. Básicamente 2 cosas, el tema del cultivo de cacao desde el principio hasta el final, y también van a ver cómo fabricar chocolate y por supuesto tienen que comer chocolate. Bueno, los dejo y nos vemos al final. Y que les vaya muy Muchísimas bien. gracias, agradezco. Ah, historia, gracias. Leyenda. Bueno. Gracias por Estuve contarme. viendo estos Increíble. días que estaba, ¿verdad? que fui estos días por allá Gracias. por Patanemo, por toda esa sí. zona, entonces vi unos videos tuyos Sí, de ahí. cacao conocido aquí. O sea, yo no sabía tampoco, igual que ustedes, yo no sabía. Cacao Venezuela es también buena calidad en todo. Claro. Y ahora claro. Japón también, importando. Sí, Exportando a Japón también, sí, entonces. Sí, es muy Claro. apreciado en Japón el cacao venezolano. Muchísimas gracias por Claro que compartir sí. tu historia también, increíble. Ese inspira mucho también. Yo quiero hacer algo también, entonces. Claro con que Venezuela. sí, así Muchísimas es. gracias, agradezco. Al lado las podemos llamar planta azul. ¿Por qué las llamamos planta azul? Resulta que aquellas no tuvieron la fuerza adecuada para, o el crecimiento adecuado para llevar a la parte de la siembra. Una planta de cacao, porque esté lista para llevar ya la parte de la siembra para que empiece su crecimiento, tiene que ser este tamaño, que viene siendo unos 30 o 40 centímetros, para estas ya llevar a la parte de la siembra. A este tamaño llegan aproximadamente entre 4 o 5 meses. Aquellas tienen aproximadamente entre 8 y 10 meses y ese es el tamaño que llegan. Acá tenemos 3 diferentes tipos de cacao. ¿Cómo los reconocemos? Por su color de hoja. El cacao, tenemos cacao forastero, cacao criollo y cacao trinitario. ¿Cómo los reconocemos? Por su color de hoja. El cacao forastero lo reconocemos por su color de hoja, entre morado o vino tinto como este que tenemos acá. El cacao criollo lo reconocemos por su color de hoja, verde claro, tirando a blanco como estos que nos dan acá. Y el trinitario vendría siendo la combinación de esos 2 colores, dándoles un color de hoja como este que tenemos acá, camuflajeado. Quiere decir la combinación del cacao forastero y el cacao criollo. Aprende sobre cacao. Sí. Está inteligente. Hay que aprender siempre, ¿verdad? La primera razón es como anteriormente solamente son esas plantas cítricas, la naranja, el limón, la mandarina, que son las plantas que necesitan del sol. Como pueden notar, de estos lados no tenemos ninguna planta de cacao. ¿Por qué? Porque el cacao tiende a ser sembrado bajo la sombra y en las zonas húmedas. Toda esta parte que tenemos acá son puras plantas cítricas que están rodeando nuestras plantas de cacao. ¿Para qué? Para que el cacao absorba todo eso. Pepinillo. Si lo quieren probar, Tranquilo. Aquí hay bastante abajo. Pepinillo. ¿Puedo comer? ¿Ah, sí? ¿Puedo comer? sí. Pepinillo o pepigrillo de árbol. Sí. ¿Usted come? ¿Puedo comer? Sí. Oh. Ah, sí, pero está buena. Pero después me siento como dulce, como limón, como después ácido, pero después como me siento como dulce.
Así. Ellos suelen ser súper ácidos. Y aprendiendo yo. Nunca sabemos así. Siempre hay que aprender algo nuevo. Yo no sabía pepinillo tan así. Y también dulce ácido. Después con limón. Claro. Está bueno. No. Está recién caído ahorita. Imagínate, la buena. Ya. Guava. Increíble, ¿no? Venezuela. Tienes Guava todo, en puedes hacer English. todo. En Spanish. Guayaba. 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 Guava en guayaba. Ya, I know. Está buena. Qué hermosa, de verdad. Increíble, ¿verdad? Otra oportunidad, Hermosa. hermoso. Hermoso paisaje. Ese suele ser el cacao por aquí. El cacao criollo. Así es. Así es, cacao. Traducirlo es alimento de los dioses, o podemos decir manjar de los dioses. ¿Por qué se le da ese nombre? Resulta que en la antigüedad de este fruto de cacao solamente lo podían comer aquellos indios de alto rango. Ningún indio de bajo rango podía probar o abrir de esta mazorca de cacao. ¿Por qué? Porque lo utilizaban o se lo daban a esos indios de alto rango en forma de agradecimiento, de ofrenda o del pago de cualquier cosa. Resulta que al cacao también lo llaman oro negro por esa simple razón. Hubo un tiempo que los españoles lo utilizaron en forma de moneda. ¿Por qué? Porque este era como el fruto más valioso que había en aquel entonces. Como no estamos en esa antigüedad, vamos a pasar a probar de este manjar de los dioses. ¿Verdad? Explicación de verdad. Aprendiendo algo nuevo. Siempre aprende. Inteligente venezolano, ustedes son inteligentes. Aprender rápido. Hay que aprender rápido también yo. Ah, sí, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Así es. Ah, interesante. Mira, sí, sí. Rango grande. Gracias, permiso. Agarra. Indio, querer. Agarra. Gracias. La concha lisa. Él tiene la concha. Está buena. Planta madre, por eso tiene aquí medalla. Planta madre. Medalla. Gracias, planta madre. Así. Por eso, nombre Canoabo, por eso. Nombre Canoabo. Alrededor de agua dulce. Aprendiendo. Así. Mayores o la antigüedad nos dicen que abrazar un árbol mayor de 100 años. Así es. Quitar energía negativa y recargar positiva, ¿verdad? Así es, madre naturaleza. Mami, abraza. Ni hao. Ni hao. Así es, te la das, sí. Ah, pero eso. ¿Verdad? Tanta, ¿no? Delante. Aquí también grande. Así es. 300 años. Mira. Hay que recargar energía. Quita negativa y hay que recargar positiva. Gracias. Así, bonito. Yo no me lo comería. Yo para comer hongos los compro en el supermercado. Así. Bonito. Acá es un pequeño corte de parchita. La Que parchita. ofrecemos en el restaurante como jugo y parchita. Alaguay, disculpa. Araguané. Alaguané. Araguané. Alaguané. Mira, eso es. Qué hermoso. Alaguané. Perdón, disculpe. Así, perdón, disculpe. Que va atacadito. Ajá, entonces Perdón, disculpe, disculpe. Alaguané. Así es, Alaguané. Campo de fermentación. Permiso.
Como podés notar, todo es en base. Así es. Mira, esta me ¿Qué gusta. clase de pan comes tú? Sí. Sí, huele a pan. Olor No sé también qué clase todo. de pan. Huele como a fermentado. Fermenta, sí, olor, sí. Fermentado. No, pero tiene un toque. ¿Verdad? Sí. Sí, verdad. ¿Te gusta? A mí me gusta. Usted está interesando en todas las cosas. Próxima generación. Niño está aprendiendo. ¿De verdad? ¿Disfrutando? Sí, me imagino. Eso es mejor. Para que se vayan mezclando. 24, 40, disculpa, 48 Y 48. 48. Grabo ahorita con Un los día, suelos. 2, 5, 1, 2, 2. 1, 2, 2. Y Voy a eso es arrancar poco a cuando suba. poco. Dale, dale. Ah, permiso, disculpe, disculpe. Permiso. El olor. Sí. Oh, Y si le coloca la mano acá, Ah, puede ver que la mantener temperatura se eleva entre 20 y 25 grados. Sí, ¿verdad? ¿Eso es cómo mantener ese caliente? O sea, ¿Cómo mantenemos esto caliente? Con nuestras hojas de plátano, como Hojas pueden de ver, están plátano. totalmente sudadas. Con hojas de plátano y estos sacos para evitar también cualquier oxidación. me imagino todo natural, ¿no? Sí, Interesante. todo eso. es natural, todo es artesanal, no se le agrega ningún químico, no se le agrega ningún colorante. Imagínate. nada. Todo es natural. todo Así es, natural así es, para antiguo en todo. Permiso, gracias. En la semana salen aproximadamente 120 a 130 kilos de chocolate oscuro. Agregándole los intervenidos, que son los de chocolate blanco, se llegan a 200 220 kilos de chocolate. Chocolate. El chocolate blanco es el chocolate con leche o el chocolate blanco. Interesante. Pero el chocolate blanco no lo hace con manteca El de chocolate cacao. blanco es pura manteca de cacao. Acá la finalidad tiene es bajar la humedad al 6 o al 8%. Contamos con una superficie alta en el centro, de manera que cuando se acerque la lluvia lo que hacemos es Nuevamente aprendiendo todas las cosas del proceso de cacao. Hasta comiendo chocolate de cacao. Ay, increíble. ¿Verdad? Todo usted está haciendo mano con mamoto. Y todo eso es manual. Todo manual, ¿verdad? Porque yo escuchaba, no puede cosechar máquina, hay que poner mano y mano, Sí, cada todo es uno. manual. Aquí no hay máquina. Hágase chocolate. Gracias, nuevamente. Gracias. Ah, la fábrica de chocolate. Chocolatería. Fábrica de chocolate. Ah, sí. para este proceso que ya vendría siendo la fábrica de chocolate. Pero empezamos por el tostado. Esta es nuestra máquina tostadora que, como lo dice su nombre, consiste en tostar todos esos granos de cacao. Quiere decir que tenemos un cacao totalmente puro. Como pueden observar, y acá en que consiste en separar el grano del cacao de su cascarilla, que a este punto llamamos nibs de cacao. El grano del cacao ya no se le llama grano, sino nibs de cacao, que es este que tenemos acá. Este es el grano del cacao y este es su cascarilla. El cacao lo agregamos a nuestra máquina de moledor. De acá vamos a obtener tres derivados: la masa de cacao, la manteca de cacao y el cacao en polvo. ¿Qué porcentaje de azúcar le agregamos? Va a depender de la barra que vayamos a realizar. Si vamos a realizar o obtener una barra de 70%, agregamos 70% de cacao y 30% de azúcar. La mesa tiene que estar frío, el cuarto tiene que estar frío y la persona que vaya a manejar o tener el contacto. De todo este le gusta eso, este puede cuarto. Gracias. Gracias para ti. Gracias. Okay, vamos a pasar a escuchar nuestra barra de chocolate partiéndola a la mitad cerca de nuestro oído. Resulta que esas barras, todas las barras de chocolate tienen que tener ese sonido crujiente. Si no tienen ese sonido crujiente, quiere decir que el tostado no fue el adecuado a la hora de que empezamos a tostar nuestro grano de cacao. Van a oler esa barra y luego la van a llevar a su paladar. No la van a morder. Dejen que se disuelva sola, jueguen con ella, inhalen, exhalen y me van a ir diciendo qué sabores se sienten a fondo a esa barra de chocolate. Que no sea ni cacao. ¿Puede ver? Sí. Así pueden ver. Ah, ya esa partita en todo. No. Hacemos, mira así. Permiso, disculpe. Pero parchita recomendación, recomendado. Sí, así. recomendado. ¿Qué más recomendado? La crema de licor aquí. Crema de licor, obviamente. Siempre el licor no se hace feliz, ¿eso es verdad, señor? ¿Cuánto quiere?
4. Siempre licor, alcohol nos hace feliz, ¿verdad, señor? Sí, 5 sabores de 4. Sí. Gracias. Hay que intentar. Ecco, ese de $15, 20. Parchita. Parchita, ajá. Crema de ron. Crema de ron, oh, me hace feliz. Ajá. Cocosete. Cocosete. Tequila. Tequila, ajá. Ajá. Ah, fiesta empezó. Pay de limón. Pay de limón. Café. Café. Cardamomo. Cardamomo. Jengibre. Jengibre, oh, ah, oh. Sarrapia. Sarracea. Es una vainilla Oh, silvestre. no sabía así, ok, gracias. Nueces. Nueces. Y caramelo salado. Ah, salada. Gracias. Hay que intentar, ¿verdad? Gracias. Ah, gracias. Muy amable. Gracias, gracias. Ya, gracias. ¿Tú conoces mucho? No, demasiado. ¿Estudiaste o te gusta por eso aprendiste Me puse a leer y lo bueno de ahí fue que adquirí conocimiento, de leer, de entrevistas y así. Ayuda también de los muchachos, de Ezequiel, de mis compañeros que adquirí ese conocimiento y bueno, me interesó un poco más y estuve estudiando, leyendo y bueno, ya ahorita sé lo que sé, no sé tanto, pero sí sé más o menos. No, tú tienes mucho conocimiento. Gracias por contar todo. Gracias, Agradezco. igual, gracias. Disfrute. Fue un placer. Gracias, agradezco. Ay, inteligente ahí. ¡Uy, chofes! ¡Esperan chofes! El caballete chofes. Gracias por contar, agradezco nuevamente. Bueno, no, muchísimas aquí gracias. Estamos a la orden. Gracias, no, Aquí agradezco. estamos, cuando quiera venir, que aquí estamos a la orden. Muchas gracias, estamos en contacto. Conociendo muchas cosas entonces. Bueno. Gracias a usted también, Adiós. entonces. Gracias. Chao, Todo gente con mira. Eso, mira todo. Pero no, gracias, gracias, agradezco de verdad. Disfrute y aprendí muchas cosas. Y nunca sabía, siempre no sabía aquí, lugares, gracias. Aquí la gente está gozando y alegría, eso es muy importante.